La última clase, es decir, la clase de la semana pasada, habíamos hecho el virreinato del Perú, ¿correcto? Es decir, que hoy día nos toca hablar, obvio, del periodo siguiente, que es el proceso de independencia. Espérate, vamos a poner el PPT, se me olvidó. Acá está, sí, la independencia. Ya. Ahora, lo bueno es que tenemos 2 horas, así que creo que me voy a poder explayar mejor que en otros salones donde he tenido 1 hora y se pone bastante cuesta arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver el proceso de independencia, pero desde los inicios del siglo XVIII, para entender el contexto en el que se produce esto, ¿no? Por eso es que vamos a tomarnos un tiempito acá con con la línea de tiempo, y vemos cómo durante todo el siglo XVIII nos están señalando ahí que se producen las reformas borbónicas, lo cual, dicho sea de paso, es cierto, ¿no? Estas reformas borbónicas que afectaron el funcionamiento del virreinato peruano, pero además el funcionamiento de toda la estructura, ¿no?, de gobierno de las colonias españolas de América, ¿no? Reformas que, como estás viendo ahí, abarcan todo el hilo y que en gran parte son las que originan, por ejemplo, las llamadas rebeliones indígenas. Es decir, las rebeliones indígenas del siglo XVIII, en parte, también tienen que ver o están relacionadas precisamente con el hecho de que estas reformas realizadas por los Borbones modifican, ¿no?, la estructura de las colonias americanas. Luego está la acción de los precursores. Los precursores son aquellos que difunden las ideas de la Ilustración, en este caso digo, ¿no?, las ideas de la Ilustración, ¿no?, libertad, igualdad, justicia, ¿no? Y que son los que van, digamos, metiendo, ¿no?, urdiendo esta idea de realizar una guerra de independencia, ¿no?, o independizarse de España, ¿no?, vía la guerra o vía, no, vía pacífica, como fuere, ¿no?, conseguir la independencia. Luego está la primera fase de la guerra de independencia, en donde se aprovecha una circunstancia propicia, favorable, ¿no?, que es la invasión napoleónica de España. Eso plantea un escenario en el cual se hace más fácil iniciar el proceso de independencia, porque gracias a la invasión napoleónica de España se formaron las juntas de gobierno en España y también en América. Y sobre la base de estas juntas de gobierno es que se termina iniciando la guerra de independencia. Ahora bien, en el caso de Lima no se constituyó una junta de gobierno, pero sí hubo en el Perú, o hubieron, para ser más exactos, conspiraciones y rebeliones, aunque todas fueron develadas principalmente por un personaje muy conocido, que es José Fernando de Abascal. A partir de la partida de José Fernando de Abascal, precisamente, ¿no?, el virrey que gobernó en el Perú entre el año 1806 y el año 1816, se inicia, digamos, la segunda fase de independencia, ¿no?, ya con guerra abierta, en el caso del Perú, en donde tenemos el accionar de la Corriente Libertadora del Sur, el intento, digamos, de conseguir la independencia por propia cuenta de los peruanos entre el 22 y el 23, y finalmente la etapa final de la guerra con la Corriente Libertadora del Norte. ¿Está bien? Vamos a las reformas borbónicas y empecemos por el principio. El último rey de los Habsburgo, Carlos II, es seguramente, como les decía yo a otros alumnos, la prueba más fehaciente de cómo es cierto que los matrimonios y las reproducciones entre miembros de la misma familia terminan afectando genéticamente, ¿no?, a los descendientes. Carlos II, lo estás viendo ahí, tiene un pronunciado prognatismo, es decir, la mandíbula, ¿no?, saliente o salida. Luego, no se nota en la pintura, pero dicen que nació con labio leporino, era jorobado, contrahecho, y además parece ser que tenía un leve retardo mental, ¿no?
A eso hay que sumarle que muy posiblemente era impotente, por lo menos para la procreación. Tuvo dos esposas, María Luisa de Orleans y Mariana de Noburgo. Triste es la historia de Carlos, ¿no? Digamos que todo el mundo estaba esperando que se muera apenas nació. La gente no, digamos, las familias europeas no pensaban que eh, Carlos II fuera a durar demasiado, duró mucho más de lo que la gente pensaba. Y claro, todo el mundo quería obtener parte de la herencia de Carlos, ¿no? Porque la cantidad de territorios que entraban dentro del imperio español era considerable, pues, ¿no? Así que el propio Carlos, entendiendo de que lo más probable es que no durara él mismo mucho tiempo, había hecho inicialmente testamento en favor de uno de sus sobrinos, José de Baviera, ¿no? Pero este José de Baviera murió incluso antes que Carlos. Por lo tanto, eh, como segundo candidato a heredar los estados del Imperio Español estaba Carlos de Habsburgo, ¿no? También sobrino de Carlos de España, y que era el heredero del Archiducado de Austria y candidato casi fijo a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, a Carlos II, según dicen, el arzobispo Portocarrero, el cardenal, perdón, Portocarrero, lo convenció de hacer su testamento en favor de otro de sus sobrinos, Felipe de Anjou. Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV, se presentaba como un candidato ideal en lo que entendía Portocarrero y lo que entendió también Carlos II, porque con él el imperio español tenía la garantía de no destruirse, deshacerse, repartirse, ¿no? ¿Por qué? Porque Felipe podía contar con el apoyo de su abuelo, Luis XIV, ¿no? Para impedir que el imperio español se deshiciese. Lo que no sabía Carlos es que su decisión iba a llevar a la guerra de sucesión española. Acá voy a avanzar un poco más rápido, que es una de las primeras grandes guerras generalizadas de Europa, ¿no? Al término de esa guerra, Felipe de Anjou, convertido ya en Felipe V de España, consolidó su gobierno, lo heredó, lo sucedió de manera definitiva Fernando VI de Borbón, uno de sus hijos, y a la muerte de este, sin descendencia, terminó siendo reemplazado por Carlos III, ya sabes tú que el principal de los reyes ilustrados, vamos a decir, de España. Ahora bien, durante esos años se plantean una serie de reformas en todo el ámbito del Imperio Español, pero a nosotros nos interesan sobre todo las que se produjeron y que tienen a América como objetivo, ¿no? Lo primero es que se enviaron visitadores a América. Inicialmente fue uno, ¿no? José Gálvez Gallardo era un funcionario español que se envió como visitador al virreinato de Nueva España, o sea, México, ¿no? Se supone que debía hacer una visita general a México y luego trasladarse al Perú, pero cuando comenzó a hacer su labor, se dio cuenta José Gálvez, pues, que el trabajo era gigantesco, enorme, ciclópeo, ¿no? Que no iba a poder cumplir de ninguna manera con todo el encargo que esto suponía, y entonces pidió que se le adjuntara, ¿no?, un visitador para que se encargara del Perú. Y entonces mandaron a José Antonio Areche, que llegó precisamente al Perú cuando se producía la rebelión de Tupac Amaru. Luego sería reemplazado por José Escobedo, ¿no?, José Antonio Areche. Y también, respecto de conocer la situación de América, es importante un informe que se llamó Noticias Secretas de América, elaborado por Antonio de Ulloa y Jorge Juan de Santa Cilia, que tenía como objetivo saber qué es lo que estaba funcionando mal en América, ¿no? Qué había que cambiar, cuáles eran las instituciones. Hoy día se habla mucho de la intención de este informe, ¿no? Y se aduce, yo he escuchado gente decir que vinieron a averiguar lo de la corrupción. No es del todo exacto, ¿no? Eso parte de una interpretación de lo que dice el historiador Quirós en su libro Historia de la Corrupción en el Perú. Pero en realidad este informe no era
específicamente para denunciar la corrupción, sino para averiguar, investigar cómo estaba funcionando el aparato estatal, ¿no?, español en América. Bueno, evidentemente se toparon con que había rastros de corrupción, ¿no? Eso ni qué decirlo. Pero digamos que no era la intención principal, ¿no?, original. Entre las reformas que introdujeron los Borbones a lo largo de todo este periodo están: dictaron el libre comercio, se acabó con el monopolio de la casa de contratación, de Cádiz, del Callao, ¿no?, de Veracruz, y se estableció el permiso para que 17 puertos españoles y creo que como 30 y pico puertos americanos pudieran comerciar entre sí, ¿no? Se liberó el comercio. Lo que a posteriori, ¿no?, terminó con el cierre de la casa de contratación, bueno, muchos años después. Aumenta la alcabala del 2 al 6%, es decir que España está preocupada por recaudar más. Quiere más plata. Entonces el camino rápido y fácil para generar más dinero es cobrar más impuestos. Así que la alcabala, que es el impuesto a la compra-venta, se sube del 2 al 6%. Y además comienzan a instituirse una cantidad mayor de aduanas interiores, o sea, al interior del virreinato, ¿no? Comienzan a instituirse más aduanas. Además se legalizan los repartos mercantiles en beneficio de los corregidores, se le dice impuestos a los cultivos indígenas que antes no pagaban. Al inicio, los indígenas, el único impuesto que pagaban prácticamente era el tributo indígena, ¿no? Porque iban a la mitad, pero eso era pagado. Digamos que venía con truco, pero era pagado. Y el reparto mercantil al principio no era legalizado, o sea que tenían que comprarle los productos a los corregidores, ¿no? Pero, digamos, también en extremis podían negarse. O sea que en el siglo XVIII comenzó a haber mayor presión sobre los indígenas, ¿no? Se les quiere cobrar impuestos por sus cultivos, se les establece obligatoriedad para comprar los productos que les ofrecen los corregidores, y además se aumentan las alcabalas. Todo, digamos, propicia insatisfacción, molestia, ¿no? Indias y anaconas y forasteros también debían pagar tributo, ¿no? Porque la corona no solamente quiere aumentar el precio, vamos a decir, que se tiene que pagar, ¿no?, de 2 al 6%, sino que también quiere aumentar la base tributaria. Aumentar la base tributaria quiere decir que más gente pague un impuesto. ¿Está bien? Luego se concesiona la mina de azogue de Santa Bárbara en Huancavelica, que había sido la única mina estatal. Se reemplaza el impuesto del quinto real por el 10º real, o sea, se rebaja el impuesto. Se quiere o se intenta, ¿no?, que más personas inviertan en la minería, ¿no? Y para eso se baja el impuesto que tenía que pagarse, ¿no?, que era el quinto real. Y entonces, todas estas circunstancias aumentan la probabilidad de estallido de rebeliones, como ya veremos más adelante, ¿no? En términos políticos se crean dos nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata, cada cual con su propia dinámica. Veamos. En la zona del Caribe, los territorios españoles tenían el gran problema del contrabando y la piratería, ¿no? Los piratas se habían concentrado en el mar Caribe, por eso la película, repito, es Pirates of Caribbean, ¿no? Caribbean, porque por ahí pasaba todo el oro y toda la plata que iba del continente americano, todo el oro y la plata legal, ¿no?, hacia Europa, ¿no? Además, pasaban todos los barcos cargados también con mercaderías. Ojo que los piratas robaban oro y plata, pero si eran trajes, vestidos y productos de otro tipo, también lo robaban, ¿no? Los piratas cuando podían contrabandeaban y los contrabandistas, si tenían intención, se hacían piratas. Pero además estaba el problema de que ya los ingleses, no solamente los piratas, digamos, independientes, ¿no?, sino los ingleses, ¿no?, habían querido establecer una cabecera de puente, vamos a decir, ahí en la zona del Caribe. Así que controlar esas regiones desde Lima resultaba muy lejano. Por eso, en el año 1717 se crea el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Luego ese virreinato desaparece en el año 1724 y es restituido en el año 1736. O sea, lo crean, lo sacan y lo vuelven a poner, ¿no?
con lo cual el Perú perdió las audiencias de Panamá, Santa Fe y Quito, pero además los territorios de la Comandancia General de Maynas y Guayaquil. En el caso del Virreinato de Río de la Plata, también hay una motivación, y es que por lo que hoy día es Uruguay, que en estos tiempos formaba parte de los territorios portugueses en Sudamérica, ¿no? Por donde es Uruguay, salía el contrabando de plata de Potosí. Claro, porque si tú eras un minero de Potosí, tenías que sacar tu producto, o sea, plata, vía Puno, Ayacucho, Cusco, subías hasta Lima, y en el camino tenías que ir pagando impuestos. Y además tenías que pagar el quinto real, y además tenías que pagar el impuesto que se cobraba por hacer los lingotes de oro o de plata, ¿no? Entonces era muy caro para ti como comerciante salir legalmente del continente americano. En cambio, podías llevar la plata desde Potosí hacia la costa atlántica y sacarlo por territorio controlado por los portugueses. Claro, esto estaba perjudicando a la corona española, por eso es que crean el Virreinato de Río de la Plata para poder tener mejor vigilada esa ruta y para tener un control más directo sobre ese territorio. Así que ya tenemos dos virreinatos. Se le da mayor autonomía al Virreinato de Chile, también al Virreinato de Venezuela o de Caracas, ¿no? Y ya lo había mencionado yo en la clase pasada, es en este momento, hacia el año 1784, que se reemplazan los corregimientos por las intendencias. ¿Sí? Acá vemos, también se cumple la expulsión de los jesuitas. De esto ya te hablé la semana pasada cuando hablamos acerca de el virrey Amadi Junyent, ¿no? Recuerda que él cumple con la orden de la pragmática sanción de expulsar a los jesuitas. No voy a abundar acerca de esto, ya lo vimos. Son los años, repito, se crea el virreinato de la Gran Colombia, Nueva Granada, y se produce el sitio de Cartagena, ¿no? Que tiene la respuesta de la resistencia furiosa de Blas de Lezo. Blas de Lezo es uno de los héroes de la hispanidad, ¿no? Era, como estás viendo ahí, tuerto, y además era cojo. Me parece que era manco también, ¿no? Blas de Lezo, que se destaca en el sitio de Cartagena, ¿no? Y luego, también de ese periodo tenemos la llegada del pirata Anson, y con ocasión de tratar de defender mejor las costas del Perú, es que se construyen los castillos de Real Felipe, que incluían la fortaleza Real Felipe de hoy día y dos bastiones que quedaban a los lados, ¿no? Esas dos construcciones ya no existen, han sido derruidas, y solamente ha quedado a día de hoy el castillo de Real Felipe, ¿no? Caramba. Espérate, ya está. Acá está cómo terminó Sudamérica con la creación de los nuevos virreinatos. Y finalmente hay que decirlo también, precisamente para evitar este contrabando de plata en la zona sur, ¿no? De lo que hoy día es Brasil, se negocia con Portugal, o sea, España negocia con Portugal la firma de un nuevo tratado que ponga límites a sus áreas de influencias en Sudamérica. España acepta que los territorios portugueses crezcan hacia el oeste, hacia el lado de la selva amazónica, y recibe en contraprestación, ¿no? Recibe como pago de eso el hecho de que Portugal le ceda a España el control de la provincia de Sacramento, o la colonia de Sacramento, que en la actualidad sería el Uruguay, ¿no? Ahora, repito, con la creación de los virreinatos nuevos, el Perú perdió territorios, como Puno, la Comandancia General de Maynas y Guayaquil. Pero esos territorios son devueltos al Virreinato del Perú en los años que estás viendo. 1796 en el caso de Puno, y luego 1802 y 1803 para la Comandancia General de Maynas y la provincia de Guayaquil
respectivamente, ¿no? Ahí tenemos a Carlos IV, el penúltimo rey, ¿no?, del Perú, con Manuel Godoy, que era su principal ministro. Hablando de las rebeliones indígenas, Scarlett O'Phelan, que es una historiadora peruana, ¿no?, establece que estas rebeliones indígenas que se producen durante el siglo XVIII, hay que dejar en claro que las rebeliones se produjeron siempre, o sea, fueron una constante, ¿no?, a lo largo de los siglos. Sin embargo, en ningún momento anterior fueron tan intensas las rebeliones como en el siglo XVIII. Pablo Macera cuenta que hubieron hasta 112 rebeliones entre el año 1701 y el año 1780. O sea que estás hablando de a casi 2 rebeliones bueno, 1.5 rebeliones por año, ¿no? O 3 cada 2 años. Ahora, estas rebeliones, ¿por qué se producen? Repito, Scarlett O'Phelan establece que hay 3 coyunturas de rebeliones, o sea, 3 momentos especiales en donde las rebeliones se hacen más intensas, ¿no? Y además más abundantes, ¿no? No una ni dos, sino varias. El primer momento, o la primera coyuntura de rebelión, acontece con la reforma general tributaria que se ensaya en el Imperio Español, ¿no? A partir del año 1737, un poco antes quizá, se produce esa reforma que habíamos estado mirando, ¿no? Se suben los precios de los impuestos, se aumenta la cantidad de aduanas, se le quiere cobrar impuestos a más gente, ¿no? Meterlos a todos en el mismo saco. Entonces, sobre el contexto, en el contexto de esta primera coyuntura de rebelión, surgen levantamientos como los de Fernando Ignacio Torote, por ejemplo, en el Gran Pajonal, ¿no? Luego, la segunda coyuntura de rebeliones se produce con la legalización de los repartos mercantiles. Esto les daba a los corregidores el poder para colocar productos entre la población indígena y obligarlos, ahora sí legalmente, a que los indígenas los compraran aun cuando no los quisieran. Te puedes imaginar que esto llevó a una serie de atropellos y abusos, ¿no? Y esto devino en una serie de levantamientos. Habría que aclarar que, si bien es cierto, Juan Santos Atahualpa no se levantó en rebelión por esta razón específica, la rebelión de Juan Santos Atahualpa coincide en el tiempo con esta coyuntura, vamos a decir, de rebelión. ¿Sí? Y por último, está la última coyuntura de rebelión, la tercera, ¿no?, que viene en el año 1776 con la creación del Virreinato de Río de la Plata, ¿no? Y 2 años después todavía se remata eso con la Declaración del Libre Comercio. Porque esto rompe el circuito comercial en la Sierra Sur del Perú. A ver, las minas más importantes durante el virreinato habían sido Huancavelica al norte y Potosí al sur. Entonces había que conectar esas 2 ciudades. Había todo un circuito comercial de Huancavelica a Potosí, ¿no? Rutas de comercio que llevaban cosas hacia Potosí y hacia Huancavelica, pero ahora se había roto esa unión porque Potosí había pasado a formar parte del Virreinato de Río de la Plata con todo y el Alto Perú. Así que, digamos, la actividad comercial que había hecho prosperar a la Sierra Sur del Perú acabó deshaciéndose. Y eso ocasionó un problema que hasta el día de hoy prácticamente no se ha resuelto. El problema de la pobreza en la Sierra Sur del Perú. Estallan entonces las rebeliones, queridísimo alumno. ¿Cuáles son las principales? Bueno, ahí tenemos algunas, ¿no? La rebelión de Alejo Calatayud o Fernando Torote o Ignacio Torote, ¿no?, hacia 1730. Pero si tenemos que hablar de rebeliones, las más importantes son las 2 que vamos a referir. La de Juan Santos Atahualpa, ¿no?, acá las tienes, y la de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Entonces empezamos por la de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, para empezar, es un personaje bastante misterioso, enigmático, porque no se sabe su origen, no se sabe exactamente dónde nació, quiénes fueron sus padres. Se supone, se cree y se arguye que puede ser, ¿no?, que Juan Santos Atahualpa haya sido criado por los jesuitas,
Y esto se deduce del hecho de que parecía un hombre medianamente culto, o sea, o por lo menos entendido en muchas cosas, ¿no? Un tipo que parecía hablar un par de idiomas, y además, y quizá en este sentido más trascendental, se sabe que un padre jesuita llegó hasta su cuartel en Quizopango y le realizó una especie de entrevista, ¿no? Y Juan Santos Atahualpa, que no tenía prácticamente contacto con el mundo exterior fuera del Gran Pajonal en estos tiempos, accedió a conversar con este padre jesuita, y de ahí que se especule que había sido educado, vamos a decir, por estos religiosos, ¿no? Ahora, también se arguye, se cree que Juan Santos Atahualpa pudo haber estado en Europa, que tuvo un viaje por Francia, quizá también por Inglaterra, que incluso visitó África, ¿no? De lo cual, pues, alumnos se prevé que pudo de repente haber hablado inglés, quizá ahí aprendió francés, ¿no? Todo especulación, pues no se sabe exactamente. Lo que sabemos es que ya en el Perú, en el caso de haber viajado, ya en el Perú, se convirtió en el caudillo de muchas tribus de la selva central, ayánicas, conivos, cambas, piros, ¿no? Entre otras tribus, ante lo que supuso la irrupción en esos territorios de la orden franciscana. La orden franciscana se había ido encargando de la evangelización de esa región, pero se habían tropezado con el Cerro de la Sal, ¿no? Un cerro que podían explotar, digamos, económicamente. Pero el problema era el problema siempre de la selva, no había mano de obra. Y la gente ahí no estaba acostumbrada, los aborígenes de la selva no estaban acostumbrados a trabajar en favor del Estado porque no conocían el Estado, ¿no? Así que se planteó una situación difícil, los franciscanos cometieron abusos y finalmente las poblaciones de estas regiones, las poblaciones selváticas de esas regiones terminaron por rebelarse. ¿Cómo entra a tallar ahí Juan Santos Atahualpa? Difícil saberlo, pero al final terminó acaudillando, ¿no?, esas rebeliones. Ahora, acá viene lo más curioso, porque Juan Santos Atahualpa, su intención, según confiesa, ¿no?, este personaje que lo entrevistó, era restituir, restaurar el Tahuantinsuyo, volver a poner a funcionar al Tahuantinsuyo. Y sus seguidores estaban convencidos de que eso era posible. Y ahí viene precisamente la magia de esta rebelión, o gran parte de la magia de esta rebelión. ¿Por qué? Porque Juan Santos Atahualpa estaba predicando la resurrección del Tahuantinsuyo entre gentes que no habían vivido nunca bajo el Tahuantinsuyo. Es decir, ayánicas, piros, conivos, cambas, ¿no? No tenían idea de lo que había sido el Tahuantinsuyo. Y sin embargo, se pusieron de parte de un tipo que quería ese sueño, o tenía ese sueño, restituir el Tahuantinsuyo como una especie de imposición en la tierra de un mundo libre, un mundo nuevo, un mundo idílico. Hay mucho de misticismo, ¿no?, en esta rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahora, curiosamente, alumno, esta rebelión se produce en una región que no afectaba demasiado al funcionamiento del Imperio español. El Gran Pajonal no era, ¿no?, un territorio importante dentro del virreinato, sino un territorio más bien marginal y accesorio. Pero claro, el problema es que el virrey debía de ser capaz de mostrar, ¿no?, documentariamente cómo efectivamente ¿cómo te puedo explicar? Cómo efectivamente se había derrotado, ¿no?, a Juan Santos Atahualpa. Es decir, si se produce una rebelión, para que me entiendas, si produce una rebelión y yo no logro acabar con esa rebelión, entonces lo que va a pasar es que eso puede servir de ejemplo a otros que tienen la misma intención, ¿no? O sea, si alguien se porta mal, tengo que castigarlo para un ejemplo. Y eso es lo que pasaba con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. No estaba en un territorio importante, digamos, el Perú pudo seguir funcionando normalmente, pero había que acabar con el mal ejemplo, ¿no? Por eso es que dos virreyes, José de Mendoza Camaño y Sotomayor, Marqués de Villagarcía, ¿no?, y
el virrey José Antonio Manso de Velasco, más conocido como Conde de Superunda, enviaron tropas para acabar con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahora, no estés pensando que se mandaba pues ejércitos regulares de 1.500 soldados o 5.000, ¿no? Se mandaban esas expediciones a caballo de un par de cientos de hombres como mucho. Pero que el problema era que en el Gran Pajonal no tenían la ventaja que tenían en campo abierto, ¿no? O sea, en una selva tupida, como la selva amazónica, difícil que le saques ventaja tú a los caballos, ¿no? Es más, se construyó un fuerte, el fuerte de Quimiri, ¿no? Para tener vigilado a Juan Santos Atahualpa. Y Juan Santos Atahualpa tuvo el atrevimiento de quemar el fuerte de Quimiri. Así que no existe nada muy extraño al pensar que hay gente ¿no? Que Juan Santos Atahualpa era invencible, ¿no? O mejor, cree, dicho en presente, ¿no? Creía que Juan Santos Atahualpa era invencible. Y que cuando por fin Juan Santos Atahualpa desaparece hacia el año 1752, 1754, había inclusive, algunos decían, ascendido a los cielos, ¿no? Mal para España, porque no pudieron acabar con esa rebelión, no tuvieron la ocasión de terminar, ¿no? con este movimiento pernicioso, ¿no? Y quedó en el recuerdo de la gente. Pero en 1780 está ya una rebelión peor. Una rebelión peor, ¿por qué? Porque el protagonista de esa rebelión no es un indio desconocido, no es un indio de quien no sepamos sus orígenes, ¿no? Ni los españoles, que lo tenían bastante bien claro también, ¿no? Es además un personaje importante en el Cusco, un personaje, digamos, un vecino importante de la ciudad imperial, que tenía muchos amigos criollos además, de hecho se había en parte criado entre criollos, pero además era un tipo de influencia. A mí me da mucha risa porque ahora que se ha puesto de moda la reivindicación, esto de lo andino, ¿no? Hay por ahí algunas personas que han tratado de comparar a Castillo con Tupac Amaru, pues alumno. Ah, su madre, qué despropósito, ¿no? Para empezar, mira, Atahualpa, Tupac Amaru era noble. Se supone que era descendiente del Tupac Amaru original vía materna, es decir, que era tataranieto de la hija de Tupac Amaru I. En segundo lugar, era un hombre rico, porque había heredado los cacicazgos de Tungazuca, Surimani y Pampamarca. Pero además era un hombre medianamente entendido y culto, que hablaba por lo menos 3 idiomas, castellano, quechua y algo de latín, porque él sí le había estado en el colegio San Francisco de Borja, ¿no? Del Cusco, que era el colegio para hijos de caciques que había en la ciudad imperial. Y sin embargo, lo que más debe diferenciar a Castillo de Tupac Amaru es que Tupac Amaru trabajaba, ¿no? Tupac Amaru sí chambeaba. Pero era millonario, era rico. Bueno, tanto como millonario no, pero un hombre bastante acomodado, ¿no? Y trabajaba. Tenía una recua de mulas, ¿no? Con las cuales llevaba productos, intercambiaba productos en la zona sur del Perú y con Bolivia. Por eso es que cuando se produce la creación del Virreinato de Río de la Plata, se ven afectados muchos intereses. Entre ellos, por ejemplo, el del propio José Gabriel Condorcanqui. Cuando José Gabriel Condorcanqui viene a Lima para hacer sus reclamos ante la Real Audiencia, plantea algunas cosas que voy a enumerar. Primero, plantea el reconocimiento de su condición de descendiente directo de los incas, lo cual hubiese acarreado que Tupac Amaru tuviera una serie de ventajas, ¿no? Una serie de prerrogativas. Por supuesto, la Real Audiencia dejó eso en stand-by. Reclamaba también una solución para el problema generado por las nuevas aduanas,
la subida de la alcabala, y a eso los miembros de la audiencia le dijeron, vamos a tratar de solucionarlo. Luego reclamó también que era injusto y que no debía pasar que se llevaran indios de sus cacicazgos para que trabajen en Potosí, ¿no? O sea, la idea de Tupac Amaru era la siguiente: ya Potosí no pertenece al Perú, pertenece a Argentina. Entonces, no es justo que lleven indios del Perú para que trabajen en un territorio que no pertenece al Perú, ¿no? En todo caso, si fuera que Potosí estuviera dentro del territorio del Virreinato del Perú, bueno, pero ya no es el caso. Y por lo tanto, él pedía que los indios, ¿no?, que pertenecían a sus cacicazgos, o sea, que vivían en Surimana, Tungazuca y Pampamarca, no fueran enviados a la Mita de Potosí. Esa era la intención de Tupac Amaru. Y además pedía también que se creara una audiencia en el Cusco que permitiese atender, ¿no?, a la población indígena que había sido abusada por los criollos, ¿no? Estas eran sus peticiones. Ahora, ninguna de estas peticiones fue aceptada inmediatamente por la audiencia, que dijo, bueno, ven mañana, no nos llamen, nosotros te llamaremos, ¿no? El lunes sin falta. Las clásicas. Así que Tupac Amaru regresó al Cusco y ahí encabezó la rebelión que todos conocemos. Cabría preguntar, a manera de averiguación, ¿qué fue lo que finalmente le decidió a José Gabriel Condorcanqui a levantarse en contra de España? O por lo menos en contra del virreinato. ¿Fue más el interés de velar por la seguridad de sus hermanos de sangre, o fue más el hecho de que las reformas borbónicas lo habían perjudicado personalmente? ¿Cuál de los dos hechos pesó más para que José Gabriel Condorcanqui decidiera o aceptase, ¿no?, rebelarse en contra de la autoridad española? Por supuesto, eso es algo que nosotros no podemos contestar, y cada quien puede tener su propia opinión, ¿no? Pero el asunto es que el 4 de noviembre del año 1780 se produce el inicio de la rebelión con la captura de el corregidor Arriaga. El corregidor Arriaga era un tipo desagradable, ¿no? Belicoso él, bullicioso como muchos españoles, desdeñoso, de hecho lo había tratado mal a Tupac Amaru, y cuando es apresado la gente siente una inyección de entusiasmo, la gente del pueblo indígena, digo, ¿no? Por fin alguien iba a realizar justicia con este impresentable Antonio Arriaga. El 10 de febrero, Tupac Amaru decide ejecutarlo. Y una vez que se produce la ejecución, ya no hay vuelta atrás. Porque si se ejecutaba a un funcionario público, era como si estabas haciéndolo, ¿no? O es como si estabas haciéndolo un crimen contra tu majestad, ¿no? O su majestad. O sea, un crimen de lesa majestad. De ahí en adelante convenía estar preparado para cualquier cosa, como dirían, ¿no? Así que suceden dos cosas. Las proclamas de Tupac Amaru, en donde proclama abolida la mita, abolida la esclavitud, por eso es importante la rebelión de Tupac Amaru, abole la esclavitud, aunque no se pronuncia al respecto del tributo indígena, ¿no? Y luego de esas proclamas, que se hacen con la intención de captar más gente, ¿no?, evidentemente, se produce la victoria Tupac Amarista en el combate, o en la batalla de Sangarará, ¿no? Alumnito, este es el momento clave de toda la rebelión, porque hay muchos historiadores, ¿no?, opinólogos también, ¿por qué no?, que piensan que Tupac Amaru debió en este momento aprovechar su suerte y capturar la ciudad de Cusco, ¿no? Era la oportunidad. Cusco todavía no estaba bien defendida
y entonces Túpac Amaru debía aprovechar, tomar el Cusco y luego negociar desde una posición de ventaja, ¿no?, con los españoles. Pero no, Túpac Amaru decidió desconocer, no aplicar estos consejos que recibía y decidió tratar de incorporar a su rebelión a los territorios de los alrededores del Cusco más bien. Circunstancia que fue aprovechada por el virrey del Perú, Agustín de Jáuregui, y el visitador, Antonio de Areche, para poder conformar un ejército, ¿no?, que se oponga a Túpac Amaru. Que además ese ejército en parte contó con la colaboración de otros caciques, ¿no?, que estaban picones al respecto de por qué pues el amigo Túpac Amaru se alucinaba la última chupada del mango, ¿no? Venía con esa vaina de que quería ser el Inca, el rey del Perú, nada que ver, ¿no? Entonces, Mateo Pumacahua, por ejemplo, ¿no?, se puso de parte de los españoles, ¿no? Y la tropa que lograron, repito, reunir los españoles superaba los 17.000 soldados, 17.000. Así puesta la cosa, la situación era bastante difícil para Túpac Amaru. Ahora, como dato curioso, te diré que enterado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de que había una rebelión en ciernes, o sea, en curso, ¿no?, en movimiento, trató de obtener financiamiento para Túpac Amaru, ¿no? Pero lo curioso es que él comenzó a hacer gestiones para respaldar la revolución de Túpac Amaru como que en abril, ¿no?, o abril o mayo del año 1781, cuando, el 18 de mayo, como estás viendo ahí, Túpac Amaru ya era ejecutado. Muy bien. Entonces, se produce este impasse, ¿no?, entre Túpac Amaru y entre Túpac Amaru y sus consejeros, ¿no?, que no les hace caso, pues, ¿no? Vienen las tropas lideradas por el visitador, ¿no?, o formadas por el visitador, y se enfrentan con Túpac Amaru en Chicacupe y Combapata. ¿Y qué sucedió? Derrota de las fuerzas tupacamaristas, ¿no?, que eran más, pero con poco entrenamiento y peores armas. Trata de escapar Túpac Amaru, pero nunca falta al uno la traición, y lo entregan a Túpac Amaru los españoles. Y el 18 de mayo es ejecutado. La ejecución cumple su objetivo de ser una ejecución salvaje. La intención de la ejecución es mostrarle a todos los presentes cómo es que terminan los enemigos del Estado, ¿no?, los enemigos, en este caso, de España. Por eso es que a Túpac Amaru, antes de ejecutarlo a él, le hacen ver las ejecuciones de todos sus amigos y familiares. A Micaela Bastidas, su esposa, la matan a patadas. Así que no es muy, ¿cómo podemos decirlo? No es muy desintencionado, o sea, connota toda una intencionalidad, ¿no?, el hecho de que las ejecuciones sean públicas. En el caso de Túpac Amaru, es más, se trató de hacer una ejecución visualmente, yo alucino que hubiese sido una ejecución alucinante, ¿no?, esta de, digamos, cortar, repartir, descuartizar, ¿no?, una especie en el aire como una araña, ¿no?, a Túpac Amaru hubiera dejado una impresión seguramente imperecedera en todos aquellos ojos que lo lograsen ver. Pero claro, en las finales no hubo nada de eso, porque Túpac Amaru no pudo ser partido por los caballos, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucedió tras la muerte de Túpac Amaru? Bueno, aquí están los caciques, ¿no? Mateo Pumacahua, Pedro de Zaraguara apoyando y Diego Choquehuanca apoyando a Túpac Amaru, y a España, y Tomás Atito Conde Maita, la única de las caciques que apoyó a las fuerzas de Túpac Amaru, ¿no? Se le atribuye este dicho a Túpac Amaru, ¿no? Aquí solo hay dos culpables, tú por sojuzgar a mi pueblo y yo por querer liberarlo. ¿Era cierto? Repito, yo soy bastante escéptico respecto a la figura de Túpac Amaru. Me interesa, sí, la repercusión de Túpac Amaru, ¿no?
Una repercusión que alcanzó proporciones que nosotros quizá no podemos imaginar. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? Algunos de ustedes de repente, por cultura general o porque les gusta el hip hop, sabrán que el máximo exponente del rap, ¿no? De la historia, designado así por The Rolling Stone Review, es decir, la revista de Rolling Stones, el máximo, repito, exponente del hip hop o del rap es Tupac, ¿no? Tupac Shakur. Bueno, resulta que su madre le puso este nombre a Tupac precisamente porque conocía la historia de Tupac Amaru, ¿no? Y durante los años de la lucha por la igualdad de derechos civiles entre blancos y negros, ¿no? Ella, la mamá de Tupac, se había instruido y había conocido la historia de Condor Canqui, ¿no? Y a propósito, y para terminar con esto de la rebelión de Tupac Amaru, he de decir que Tupac, el rapero, tiene una canción que se llama Me Against the World, que significa Yo contra el mundo. Y en cierta manera, eso se cumple también en el caso de Tupac Amaru, el verdadero, digo, ¿no? No sé hasta qué punto haya querido liberar el Perú, por eso se discute, pero lo cierto es que encabezó una rebelión numerosa, una rebelión en el Cusco, que era una región importante, que asustó mucho, ¿no? Al virreinato y a todos los españoles que vivían en el Perú, y que representa, sin lugar a dudas, una especie de reivindicación, ¿no? De la raza. Él representa esa reivindicación, aun cuando puede que no haya querido necesariamente la independencia del Perú. Digo, puede que, quizás sí lo haya querido, quizás no. Eso, repito, lo discuten incluso a día de hoy los historiadores, ¿no? Acá está la ejecución de Tupac Amaru, el descuartizamiento, eso ya tú lo verás. Las consecuencias inmediatas. Se eliminan los corregidores, que son reemplazados por los intendentes, sobre todo a partir del año 1784. Se eliminan los repartos mercantiles y se decreta que ya no existan caciques, ¿no? En el Perú, conservando esa condición únicamente aquellos caciques que han apostado por apoyar a España, ¿no? Y solamente hasta la muerte de ellos. Se suspende la mita durante un año y además se prohíbe toda manifestación que pudiera generar entre la población indígena el recuerdo del Tahuantinsuyo o la idea, ¿no? De restaurar el Tahuantinsuyo, porque indefectiblemente la presencia de Tupac Amaru, que se decía descendiente de los incas, ¿no? Hacía que la gente relacionara el éxito de Tupac Amaru con el retorno, ¿no? Al Tahuantinsuyo. Así que a partir de ese momento, todo lo que fuera símbolo, ¿no? Andino, Tahuantinsuyo, o por lo menos de esas épocas, entró en desuso. Por eso es que cuando tú miras arriba, acá en la diapositiva, ves ahí unos campesinos españoles y tú dices, oye, pero estos se visten muy parecido a como visten hasta el día de hoy la gente en la Sierra del Perú. Cuando tú ves estos atavíos y tú dices, están vestidos con ropas andinas, uno dice sí y en realidad no, porque es una interpretación en el mundo andino de prendas de vestir que son clásicas, ¿no? En la primera parte del siglo XIX en España, ¿no? Así que ya sabes, vamos a los precursores. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, Alonito. Juan Pablo Vizcardi Guzmán fue uno de tantos jesuitas expulsados cuando se cumple la pragmática sanción en tiempos de Amadillo Niet. Inicialmente viaja a Italia, pero luego los jesuitas son expulsados también de Italia, ¿no? Entonces habían sido expulsados de los territorios de Portugal, de Francia y de Italia. Los jesuitas eran católicos, por lo tanto, digamos que establecerse en Alemania, en Holanda, era un poco difícil, el protestantismo era fuerte ahí. Pero tú sabes que en Inglaterra hay una versión más light del protestantismo, que se llama anglicanismo, que en realidad es un catolicismo. O sea, el anglicanismo es como el catolicismo, pero sin el papa como líder.
sino el rey de Inglaterra. Así que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán terminó ahí en Gran Bretaña, ¿no? Como te dije hace un rato, entre otras cosas, se estima y se piensa que pudo haber tratado de financiar o de conseguir financiamiento para la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Pero finalmente, cuando se produce la Revolución Francesa, pasa a Francia, ¿no? Y es estando en Francia que escribe en el año 1792 la Carta a los Españoles Americanos, que es el primer documento, ¿no?, escrito por un latinoamericano, en donde abiertamente y sin tapujos se invita a la población latinoamericana a buscar ser independiente de España, a buscar la independencia de España, justifica el por qué así debe ser desde un punto de vista geográfico e histórico, y eso prende entusiasmo en muchos personajes de Latinoamérica. Entre ellos, por ejemplo, el gran Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es un hombre especialísimo, porque no solamente en los primeros tiempos de la Guerra de Independencia fue el rival, digamos, por la gloria, el rival por la gloria de Bolívar, sino que además, vamos a ser sinceros, si comparamos a Francisco de Miranda con Bolívar, el Chato sale perdiendo, ¿no? Era un tipo mucho más, más bien puesto, un talento militar de verdad. Bolívar no era necesariamente un gran general, hay algunas victorias que se le atribuyen, pero en realidad siempre estuvo acompañado de otros. Francisco de Miranda no, Francisco de Miranda se destacó en las guerras en 3 continentes, ¿no? O mejor dicho, en todos los continentes del occidente. Estuvo en la independencia de los Estados Unidos, estuvo en la Revolución Francesa, fue oficial del ejército de Napoleón, de la Grande Armée, ¿no? Y no cualquier oficial, ¿eh? No cualquier general del ejército de Napoleón, sino que estuvo entre los más destacados, al punto que, para que tú sepas, Francisco Miranda es el único general latinoamericano, el único militar latinoamericano que tiene su nombre inscrito en las letras doradas del bronce de los cañones tomados a los enemigos, con los cuales se hicieron las inscripciones en el Arco del Triunfo de París, ¿no? Si algún día vas tú a París, ¿no?, al Arco del Triunfo, ahí, ¿no?, con letras hechas, te repito, ¿no?, con el bronce tomado a los cañones de los enemigos de Napoleón, se inscribieron los nombres de los grandes generales napoleónicos, y entre ellos está el nombre de Francisco de Miranda, que luego todavía se dio el tiempo para estar entre quienes iniciaron la Guerra de Independencia latinoamericana. Él, Francisco Miranda, se entusiasmó también por este escrito de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y tradujo, ¿no?, la Carta a los Españoles Americanos al castellano, porque Vizcarra y Guzmán la había escrito en français, en francés, ¿no? Igualmente, profe, a verdad, profe, ¿y cómo terminó Francisco de Miranda? Usted acaba de contar maravillas del hombre, ¿y en qué terminó? Bueno, Bolívar lo entregó a los españoles para que fuera ejecutado, en lo que a mí siempre me ha parecido un acto de envidia, celos, traición, ¿no?, de Bolívar. Bolívar no aceptaba mucho esa idea de tener iguales, y mucho menos todavía la idea de tener superiores, ¿no? Le gustaba ser él, la diva, ¿no?, a Bolívar. Así que un hombre como Francisco de Miranda a su costado no era demasiado conveniente. Por último tenemos a Antonio Nariño, que realizó la traducción del documento más importante que había producido la Revolución Francesa, que es este documento de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Con ello completamos a los precursores continentales. Vamos a los precursores peruanos propiamente dicho. Empezamos por José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, marqués de Aulestia, ¿no?, que hacia el año 1823 sería el primer presidente de la historia del Perú. Él, algunos años antes, ¿no?, y escrito Manifestación Histórica y Política de la Revolución Americana, ¿no?, en donde se enumeran cuáles serían las razones y causas que justificarían que la gente de Latinoamérica le hiciera la guerra a España para declararse independiente, ¿no? Entonces, esas 28 causas son enumeradas por, bueno, según lo entiende, ¿no?, el Río Agüero, son enumeradas por él. El otro
Otro representante de estos precursores separatistas es José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión era un abierto partidario del régimen republicano, ¿no? Y así lo hizo saber a través de los escritos que él publicaba en la Abeja Republicana, ¿no? Con el seudónimo o bajo seudónimo de El Solitario de Sayán. Y otro era Mariano José de Arce. Participó, por ejemplo, Mariano José de Arce en la discusión acerca de cuál sería el sistema de gobierno del Perú, en la famosa Sociedad Patriótica, ¿no? Participó en la rebelión de los hermanos Angulo y luego, durante el gobierno del protectorado, es decir, San Martín, fue colocado como primer presidente, bueno, primer director, ¿no? De la Biblioteca Nacional, fundada en tiempos del protectorado. Y luego están los precursores reformistas, entre quienes destaca, por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Convictorio de San Carlos. Algunos piensan que el Convictorio de San Carlos y la Universidad de San Marcos son dos cosas completamente distintas. Y no son exactamente dos cosas distintas. Lo que pasa es que se llama Convictorio de San Carlos a la institución que albergaba a los estudiantes convictos de San Carlos. Estudiantes convictos de San Carlos quiere decir lo que estaban enclaustrados, ¿no? O sea que hay los que van a la universidad y regresan a su casa. Hay los que están dentro de la universidad, pero viven, ¿no? Dentro. Bueno, esos eran los alumnos convictos y el lugar donde se quedaban ellos era el convictorio. Convictorio de San Carlos que estaba adscrito a la Universidad de San Marcos, ¿no? Ahí, Toribio Rodríguez de Mendoza impartió enseñanza a toda la generación que conseguiría, ¿no? Triunfar en la guerra de independencia respecto a España, ¿no? Ahí él se encargó de la difusión de las ideas pues, que estaban en boga, de la Ilustración, y en parte por eso fue llamado el Bacon peruano, ¿no? Por Sir Francis Bacon, ¿no? Hay varios Bacon, por si acaso. Así que ahí tienes a Toribio Rodríguez Mendoza. Otro fue José Baquijano y Carrillo, conde de la Vista Florida, ¿no? Que defendió el Coraca Bernardo Tambohuaxo Pumayali, que es el nombre completo, ¿no? Es de ese Curaca, que se levanta también en rebelión en el mismo año de Tupac Amaru, que es el año 1780, ¿no? Dirigiendo la conspiración de Plateros. También él es derrotado por el realismo, o sea, los realistas, y en el año 1781, José Baquijano y Carrillo escribe un elogio a Jáuregui. El título de la obra, por supuesto, te advierte que va a ser una especie de alabanza, ¿no? en favor de José Baquijano y Carrillo, y es todo lo contrario, ¿no? Es decir, se lanza aquí una serie de especulaciones, una serie de diatribas, ¿no? En contra de José Baquijano y Carrillo, que lo que esperaba era un elogio y terminó escuchando una crítica. Otro importante reformador es Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, alumnito, es un personaje sin duda entrañable y sin duda curioso. ¿Por qué? Porque tenía ese raro talento de cambiar de partido sin generar suspicacias a su alrededor, es decir, cambiaba de partido, pero la gente más o menos que lo aceptaba, ¿no? Primero estuvo con el virrey, ¿no? Cuando llegó San Martín, ¿no? Estuvo entre los partidarios del virrey, los representantes, es más, del virrey. Luego, ¿no? Cuando ya San Martín estuvo instalado en el gobierno del protectorado, se pasó al bando de San Martín, ¿no? Se hizo inclusive ministro, ¿no? De San Martín. Y luego, cuando vino Bolívar, se convirtió también en partidario de Bolívar, ¿no? Así que, repito, tenía ese raro talento de pasar de apoyar una causa a apoyar otra, ¿no? En este caso, más o menos todas en sintonía, ¿no? Sin tapujos ni ambajes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay con Hipólito Unanue? Bueno, para empezar, era un tipo muy inteligente, ¿no? Un sabio,
fue el impulsor de la creación del Colegio de San Fernando, el Colegio de Medicina de San Marcos, como todos nosotros lo sabemos, ¿no? Que duda cabe. Fue además también el impulsor de la construcción del cementerio presbítero Matías Maestro, ¿no? Fue el impulsor también de la construcción de la morgue, del jardín botánico, ¿no? Y, por si fuera eso poco, editaba el periódico El Mercurio Peruano, además de ser miembro de la Sociedad de Amantes del País, ¿no? Ahora, esto del Mercurio Peruano hay que aclararlo, ¿no? Porque muchos hablan acerca del diario El Mercurio Peruano como uno de las instituciones clave del proceso de independencia. Mira, El Mercurio Peruano no era un periódico abiertamente independentista. Es decir, no es que leyendo el Mercurio Peruano tú te ibas a convencer de la necesidad, ¿no?, de ser independiente porque te planteaban eso en términos de razones. No. Lo que pasa con el Mercurio Peruano es que era un periódico que difundía mucho la geografía del Perú y la historia del Perú. Y a través de la difusión de la geografía del Perú y de la historia del Perú, lo que trataba de generar el periódico era una suerte de sentimiento identitario, o dicho de una manera más simple, tratar de forjar una identidad nacional. ¿Está bien? Claro, porque no puedes forjar una identidad nacional sin el conocimiento debido, porque uno termina queriendo o identificándose con aquello que conoce. Nadie se identifica con aquello que no conoce, ¿no? Entonces, a fuerza de publicar historias acerca del Perú, publicar descripciones, ¿no?, del suelo peruano, se convirtió, digamos, en una institución, ¿no?, básica, ¿no?, importante para lo que sería después el movimiento independentista. Además que la Sociedad de Amantes del País iba más o menos en esa dirección también, ¿no? Profe, ¿y qué explica que nadie haya dicho, oye, José Faustino, tú te pasas, estás en todos los bandos, ¿no? Bueno, puede ser que a principios del siglo XIX no se podía desperdiciar un talento como el de Hipólito Unanue, ¿no? Era, seguramente para gobernar el Perú, era un tipo indispensable. No existen los indispensables, pero si alguien se puede acercar, supongo yo que era Hipólito Unanue en esa época. Vayamos a las circunstancias exteriores que favorecieron el proceso de independencia. Empezamos, sin duda alguna, por la invasión napoleónica al territorio de España. Napoleón había ordenado en el año 1806 el bloqueo continental contra los territorios de África, ¿no? Los territorios de bloqueo continental contra los territorios de Gran Bretaña. Pero hubo un paisito que no quiso, ¿no?, atracar ello, que fue Portugal, por eso lo ves acá en blanco, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en 1505 el Reino Unido había derrotado a la Armada Conjunta de España y de Francia en el combate de Trafalgar, donde se produce la muerte del héroe naval por excelencia, ¿no?, de Gran Bretaña, que es Horatio Nelson. Entonces, era poco probable que Francia pudiera castigar a Portugal por no cumplir con el bloqueo continental vía marítima. Tenía que hacerlo por tierra, pero para eso había que pasar por el medio de España. Y ahí viene el famoso Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau lo firma Carlos IV y Napoleón, aunque en realidad en nombre de Carlos IV, Manuel Godoy, y este tratado permite el paso del ejército francés por España para llegar hasta Portugal. Sin embargo, de lo cual se genera una situación en España. Hay una crisis monárquica, ¿no? ¿Por qué? Porque Fernando VII, cansado de vivir a la sombra de su papá, molesto porque su padre le da más atención inclusive a su principal ministro, que es Manuel Godoy, un Manuel Godoy además que inclusive se decía que era el amante de la reina, ¿no? Entonces, bueno, hay que
en esto hay que comprender también a Fernando, como estaba un poquito cansado, un poquito harto de la situación, ¿no? Harto de la situación. Así que decide dar un golpe de estado, depone a su padre, Carlos, y se instaura como rey. Cuando llega esto a los oídos de Napoleón, ¿no? Napoleón encuentra, ¿no?, una oportunidad acá. Dice, bueno, vamos a España o cerca de España, nos entrevistamos con Carlos y con Fernando y vemos qué sacamos de ello, ¿no? Y así se hace, se entrevistan en la ciudad fronteriza de Bayonne, o sea, Bayona, ¿no? Y ahí decide Napoleón que no va a respaldar a ninguno de los dos, ¿no? Ni a Carlos IV ni a Fernando VII, sino que ha decidido que el trono de España sea para su hermano José Bonaparte. Así que los invita a dos a Bayonne, los hace discutir, y luego dice, ¿saben qué? El rey de España va a ser mi hermano. Chao. Viene José Bonaparte y le colocan la corona de España. Ahora, mucho se habló luego de José Bonaparte, ¿no? Porque se le tachó erróneamente, pienso yo, de borracho, ¿no? Incluso le comenzaron a llamar Pepe Boté. A pesar de lo cual, alumnito, vamos a ser sinceros, entre Fernando VII, Carlos IV y José Bonaparte, el hermano de Napoleón tenía mucho más talento para gobernar y para administrar el Estado, ¿no? Eso ni qué decirlo. Ya te he dicho con anterioridad que Fernando VII y Carlos IV están ahí en la competencia por ver cuál de los dos reyes es el más tarado en la historia de España. Pero acá viene el meollo del asunto. Los españoles no aceptaron a José I como su rey. Se había roto, ¿no?, se había roto lo que se conoce como la legitimidad, ¿no? Y en tiempos en los que estaba muy de moda esta idea de el poder del pueblo, ¿no? Las ideas de la Ilustración, la libertad, ¿no? Entonces, la gente interpretó que el rey legítimo era Fernando VII, José Bonaparte no era el rey legítimo, por lo tanto, el poder retornaba al pueblo, ¿no? ¿Qué haría el pueblo? El pueblo cuidaría ese poder hasta que pudiera regresar a reinar, a gobernar Fernando, y mientras tanto, no solamente cuidaría ese poder legítimo, sino que además trataría de cuidar el territorio del Imperio Español para que los de afuera y los de adentro no dilapidasen ese territorio. Por eso es que a Fernando inicialmente le ponen el rey deseado, porque era el rey que los españoles querían que fuese, ¿no? O sea, que fuese rey. Y sin embargo, aprovecharon la ocasión para hacer algunas reformas que los españoles esperaban. Una vez devuelto el trono a Fernando VII, Fernando respetaría esas reformas, cosa que por supuesto no pasó. Fernando era recontridiota, ya te digo, y por eso pasó de llamarse rey deseado a rey felón, ¿no? Acá tenemos algunas acuarelas de de Francisco de Goya, ¿no? Y los desastres de la guerra. Ojo que de esto, si quieres saber, de esto hay una serie que se llama así, Los desastres de la guerra, ¿no?, que es muy interesante para conocer el periodo, ¿no? Es muy educativa en ese sentido, ¿no? Así que te recomiendo que la veas si es que tienes tiempo. Ahora bien, ¿qué hicieron los españoles? ¿Cómo se llama, profesor? Es el mismo nombre. Ustedes tienen ahí el ¿cómo se llama? Tienen ya colgado en la plataforma el material. Está en YouTube, ¿eh? No hay necesidad mucho de buscarla. Pones Los desastres de la guerra, ¿no? Serie, y te va a salir en YouTube. Y es bacán porque parte de los hechos son narrados, bueno, por un Goya imaginario, ¿no? Pues Goya precisamente elabora estos dibujos en el contexto de la guerra en España, ¿no? Una guerra que es parte de las guerras napoleónicas, repito, ¿no? Ahora, regresando a lo que decía, los peninsulares que dijeron, bueno, como no aceptamos como rey a José I, necesitamos gobernarnos, ¿no? Entonces, como la idea es que el poder ha vuelto al pueblo, vamos a formar juntas de gobierno. Esas juntas de gobierno
son autónomas, pero reconocen la autoridad del único y legítimo rey, Fernando VII, en el exilio. Estas juntas de gobierno terminan por conformar las llamadas Cortes de Cádiz. Y a estas Cortes de Cádiz se invitan representantes de todo el ámbito del Imperio Español, incluidos, por supuesto, gente del Perú. Así que se forman esta Junta de Cádiz y se hace una serie de discusiones acerca de diversos temas. Sin lugar a dudas, el documento más importante producido por la Corte de Cádiz es la Constitución del año 1812, que es la constitución más vieja, ¿no? La primera constitución que se elaboró en el mundo hispanoamericano. Quizá lo más importante de esta constitución sea que declara la igualdad entre peninsulares y criollos, ¿no? A partir de esta constitución, teóricamente hablando, ¿no? Se establecía que peninsulares y criollos tenían el mismo valor, ¿no? Tenían la misma importancia, los mismos derechos frente a la corona española. Ahora, aclarando, porque eso también se malinterpreta, ¿no? Muchas veces te habrán dicho, ¿no? Habrás escuchado que Vicente Morales Duárez fue presidente de las Cortes de Cádiz. Ya, eso es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué te lo digo? Porque la forma como lo dicen los profesores en el colegio y en la academia, pues yo también estoy en la academia, te hace pensar, no sé si te has dado cuenta, que Vicente Morales Duárez fue presidente de las Cortes de Cádiz y que fue el único presidente o uno de un par, ¿no? Y que él presidió, ¿no? En su conjunto todas las reuniones de la Corte de Cádiz. Bueno, eso no es así. Te invito a que busques en internet, que también lo puedes encontrar, lista de los presidentes de las Cortes de Cádiz y verás un listón, ¿no? Es decir, que la presidencia de las Cortes de Cádiz fue variante, ¿no? Es decir, habían personas que presidían una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, y entre quienes presidieron algunas sesiones de las Cortes de Cádiz estuvo el peruano, limeño él dicho de paso, Vicente Morales Duárez, ¿no? Un hombre bastante inteligente, muy preparado, no fue el único, ¿no? De los peruanos que terminaron en España, ¿no? Representando, digamos, los intereses de este reino que era. ¿Está bien? Así que, bueno, Fernando VII tuvo el atrevimiento de abolir la Constitución una vez ganado la guerra, ¿no? Que no la ganó él, dicho sea de paso, que la ganaron, ¿no? Juntas de gobierno en América, alumnito, acá viene el meollo del asunto, porque rota la legitimidad en Europa, habiéndose formado las juntas de gobierno en Europa, en América dijeron, hagamos lo mismo, porque esas juntas de gobierno supusieron el primer ensayo de un gobierno autónomo en los territorios en donde esas juntas se establecieron. Por ejemplo, Caracas, Santa Fe, Bogotá, Quito, Santiago de Chile, Chuquisaca y Buenos Aires. En todas estas ciudades grandes de Sudamérica se establecieron juntas de gobierno. ¿Cuál fue la única ciudad importante de Sudamérica en donde no hubo junta de gobierno? Lima Limón. ¿Por qué? Porque acá pues estaba el virrey. Y el virrey era el señor virrey en esos tiempos. El último de los grandes virreyes del Perú. No digo el último, porque ese fue la Cerda, ¿no? Pero el último de los grandes virreyes, los virreyes, fue José Fernando de Abascal, quien gobierna en Lima entre el año 1806 y 1816. 10 años durante los cuales el virrey José Fernando de Abascal se enfrentó contra todos los intentos por independizar los territorios sudamericanos de España, ¿no? Bajo el cuento esto de la autonomía. Así que José Fernando de Abascal se enfrentó, financiado por por el Tribunal del Consulado limeño, ¿no? Con la audiencia de Quito, derrota para los quiteños, audiencia de Charcas,
derrota para 4 sucesivas expediciones enviadas por los argentinos, cuyo destino era precisamente el altiplano, ¿no? Se enfrentó también a la Junta de Gobierno de Chile, lo que Chile conocen, en Chile lo conocen este episodio como la Patria Vieja, ¿no? Ellos dicen que casi habían obtenido su independencia, pero la intervención de Abascal enviando tropas, ¿no?, al sur, determinó al final la derrota de la Junta de Gobierno de Santiago, ¿no? Entonces, también se enfrentó a la Junta de Gobierno de Nueva Granada y de Venezuela. En el caso de Venezuela no se obtuvo un éxito definitivo, ¿no? En el caso de Nueva Granada, podríamos decir que sí, pero la cuestión acá es que ni con Caracas ni con Venezuela se obtuvo un triunfo definitivo, ¿no? Quedaron, vamos a decir, digamos ahí existiendo, para que lo entiendan. Y por eso es que la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur fueron las que terminaron por conseguir, ¿no?, la independencia de tanto Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no?, como Argentina y Chile, ¿no? Profe, y esta flechita de acá, repito, desde Argentina se enviaron 4 expediciones hacia el altiplano con la intención de conseguir la independencia de esa región y en la medida de lo posible, quizá, ingresar inclusive a territorio peruano, ¿no? Están las expediciones Castelli, Belgrano cuentan 2 porque una fue derrotada en Vilcapugio y la otra en Ayohuma, y la tercera, bueno, te repito, Castelli es Suta, Belgrano son 2, ¿no? Acá la está contando Ernesto como una sola, que es derrotado en Ayohuma, hay una previa en Vilcapugio, y luego está José Rondó, que es derrotado definitivamente en Viluma ya hacia el año 1816, ¿no? Entonces, como quien dice, Abascal termina invicto su gobierno, ¿está bien? Virreinal. Se va en el año 1816 y a partir de entonces la cosa se le comienza a complicar al bando realista. Ahora, contemporáneo de eso, recuerda, no hay junta de gobierno en Lima, estallan las conspiraciones y las rebeliones en el Perú. Las conspiraciones criollas, la conspiración de José Aguilar Manuel Ugalde, o de abogados también, llamada, la conspiración de Fernandinos, ¿no?, de el Colegio de San Fernando, la de oratorianos, en el oratorio de San Felipe de Neri, presidida por José de la Riagüero, luego la de los carolinos, ¿no?, o la de Francisco Quirós y Juan Pardo de Cela. Todas estas conspiraciones, el virrey Abascal, bien maleado, ¿no?, no pasaba de decir que eran unas reuniones de té, ¿no? Abascal sabía perfectamente quiénes eran los miembros de esas conspiraciones, dónde se reunían, a qué hora se reunían, ¿no? Abascal tuvo inclusive la audacia, vamos a decir, ¿no?, un poco cachacienta, de enviar funcionarios, ¿no?, a la salida de las reuniones. O sea, Abascal sabía que se reunían, por ejemplo, en la esquina, ¿no?, en una casa, y entonces mandaba 2 enviados del virrey a que esperaran en la puerta. Y a todos los que salían de la reunión, supuestamente conspirando en secreto, ¿no?, los funcionarios les saludaban y le decían, el virrey sabe que se han reunido y les manda sus saludos, ¿no? Como para que sepan estos conspiradores, entre comillas, ¿no?, el virrey sabía de todos sus movimientos. Pero no solamente hay conspiraciones, también hay rebeliones, ¿no? Fáciles de recordar porque son una tras otra, un año seguido, ¿no? La primera, el primer grito de Tacna, ¿no?, la rebelión o alzamiento de Francisco José de Cela, ¿no?, del año 1811, luego la de Crespo y Castillo en Huánuco, luego la de Enrique Payardele, esta, digamos, tuvo la intención de coincidir con una de las expediciones bonaerenses, y luego está la de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, que fue la peor, porque, como habíamos dicho respecto de Tupac Amaru, se rebelaron pues en un territorio importante, que era el Cusco, ¿no? Acá tenemos un resumen rapidito de todas estas rebeliones.
¿no? La de Francisco José de Cela, que se proclama jefe de las milicias de América, ¿no? Y que terminó fracasando. La de Crespo y Castillo, ¿no? Que se rebeló en Huánuco, reemplaza a Domingo Berrospi y que pierde en la batalla de Ambo, derrotado por José González Prada. Si mal no recuerdo, es el papá o el abuelo de Manuel, ¿no? González Prada. Luego tienes a Enrique Prayardele, ¿no? Que fue derrotado en Camiara, que intentaba coincidir, recuerda, con la segunda expedición bonaerense. Y luego está la más importante por el lugar donde se produjo, que es la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, ¿no? Que trató de prender a todo el sur del Perú, pero que finalmente fue derrotada en la batalla de Humachiri. Tras esa batalla de Humachiri, ¿no? Fue ejecutado el poeta peruano Mariano Melgar. Y asistimos ahora ya a la parte, digamos, de la guerra abierta de la independencia por el Perú. Ahí tenemos el cuadro resumen y vamos a la corriente libertadora del sur. Don José de San Martín y Matorras había nacido en Yapeyú y había vivido gran parte de su vida en España. Allá se había iniciado en la carrera militar, había destacado como oficial, participando incluso en una de las batallas más importantes de la época, que era la batalla de Bailén, de Bailén, en donde los ejércitos napoleónicos fueron derrotados. Aclaración, los ejércitos napoleónicos, no Napoleón. Napoleón no participó en la batalla de Bailén. Luego de eso, pasó a América y en Argentina colaboró con consolidar la independencia de Argentina. Luego se convirtió en gobernador de la provincia de Cuyo, ¿no? Cuya capital, de la provincia de Cuyo digo, la ciudad de Mendoza, fue el lugar en el que San Martín comenzó a gestionar, ¿no? La creación de un ejército, el llamado Ejército de los Andes, con el cual pasó los Andes que separaban Argentina de Chile, cayó sobre Chile y tras 3 batallas, la última de ellas la batalla de Maipú, obtuvo la independencia de Chile. Es bueno decir que al parecer, San Martín había adoptado un proyecto, un plan que se conocía, digamos, en el ámbito militar, ¿no? Con el nombre de Plan Maitland, ¿no? Elaborado por un irlandés o escocés, no recuerdo bien la nacionalidad de este tal Maitland, en el que decía pues que para hacer una guerra, ¿no? Contra el virreinato del Perú era necesario dominar el mar, ¿no? Que ese era el camino más sencillo, liberación de Chile e invasión marítima del litoral. Parece ser que San Martín tuvo conocimiento de este proyecto y que efectivamente lo llevó a buen término, ¿no? Ahora, el problema para San Martín, una vez obtenida la victoria en la independencia de Chile, fue que el gobierno de Argentina le pedía que retorne, ¿no? A Buenos Aires. Así que se vio obligado San Martín a despojarse de su autoridad como general argentino y ponerse al servicio del gobierno de Chile para seguir, ¿no? En carrera para liberar al Perú. Pero al despojarse de su autoridad como general argentino, o sea, general que representaba al gobierno argentino, también se despojaba del mando que ejercía sobre sus tropas. Por eso es que llamó a la famosa Acta de Rancagua, ¿no? Por el cual invitó a los combatientes a que o retornasen a Argentina o se enlistasen en el nuevo ejército de San Martín, teniendo en cuenta que ahora ya no respondía a los intereses del gobierno de Argentina, ¿no? Sino a su propia voluntad. Importante, chicos, el puerto de Valparaíso y sus comerciantes financiaron la expedición que trajo a San Martín al Perú. Así que los chilenos financiaron la liberación del Perú inicialmente. Por lo pronto financiaron la contratación de uno de los hombres más importantes para este fin, que fue la contratación de Lord Tomás Cochrane, ¿no?
que dirigió en el mar estas expediciones. Un Lord Thomas Cochrane que había pertenecido a la Royal Navy, es decir, a la fuerza, a la armada, ¿no? Británica, que había tenido problemas porque era muy díscolo, y que finalmente terminó por estos lares, ¿no? Poniéndose al servicio por dinero de la causa patriótica. ¿Correcto? Armada la expedición. Hay dos expediciones previas a la llegada de San Martín, ¿no? Que van principalmente hacia la costa norte. Ahí van preparando el terreno para el desembarco, porque se va publicitando entre los pueblos del norte del Perú y la costa norte que ya llegará San Martín, ¿no? A liberarlos, para ir más o menos sondeando qué tanto está la gente comprometida con la causa independentista, ¿no? Y es en medio de estas dos expediciones en que todo un puerto, el puerto de Supe, termina aceptando, ¿no? Plegarse a la causa independentista. Y es por eso que en Supe se produce lo que se llama el primer grito de independencia, ¿no? Ojo, no la primera proclamación de independencia, porque eso corresponde a Huaura y el famoso balcón, ¿no? El balcón de Huaura, dicen que por primera vez San Martín declaró la independencia. También, durante estas expediciones, se suma, ¿no? A las tropas de San Martín, Francisco Vidal, que será conocido luego como el primer soldado de la independencia, ¿no? Así le llamaron. Y estas expediciones previas tienen además la finalidad, ¿no? De controlar, de hecho, las costas para precaver cualquier intento de refuerzos, ¿no? A las tropas virreinales. Cosa, por otro lado, bastante difícil de imaginar en un año 1820 en donde la propia España había sufrido el estallido de una rebelión, ¿no? Estaban con su propio problema ahí en España, no tenían tiempo como para estar fijándose en el Perú. Así que ahí tenemos a Lord Thomas Cochrane, ya recuerdas tú, desembarca, ¿no? La expedición en Paracas. Luego establecen el cuartel general en Pisco. Y tras ello se produce el primer encuentro, vamos a decir, entre los representantes del virrey y los representantes de San Martín. San Martín tiene un proyecto. El proyecto es hacer una monarquía constitucional en el Perú. San Martín está un poco desencantado de este desorden que provoca la República, ha visto cómo terminan las cosas mal en Argentina, lo ha vuelto a comprobar en Chile, no quiere eso para el Perú. Y dice, bueno, el proyecto va a ser establecer una república monárquica una monarquía constitucional gobernada por un príncipe europeo de la misma casa que el rey de España, o sea, familiar del rey de España, un Borbón. La respuesta de Joaquín de la Pezuela fue proponer reinstaurar la Constitución del año 1812. Hay que tener en cuenta que Joaquín de la Pezuela y San Martín se conocían. Habían participado juntos en las guerras en contra de Napoleón y sus generales en España. San Martín no tenía conocimiento de que el levantamiento del año 1820 en España había obligado a Fernando VII a reinstaurar la Constitución del año 1812, ¿no? Y pensaba Joaquín de la Pezuela que con eso era suficiente. Repito, no se entrevistan directamente, sino a través de representantes. Tomás Guido y Juan García del Río fueron los representantes de San Martín, y Hipólito Unanue y Dionisio Capaz, ¿no? Lo fue del virrey, ¿no? O lo fueron del virrey. Así que estas conferencias fracasaron. Como fracasan, sigue la guerra. Antonio Álvarez de Arenales derrota, ¿no? En la batalla de Cerro de Pasco al oficial irlandés al servicio de España, O'Reilly, y esta derrota motiva el motín de Asnapuquio. Este motín de Asnapuquio supone un golpe de Estado al virrey Joaquín de la Pezuela y su reemplazo por don José de la Serna, que vendría a ser el último virrey del Perú. Nombrado el nuevo virrey, es decir, don José de la Serna,
San Martín se entrevista con él en una segunda conferencia, esta vez, pero directamente, o sea, San Martín, tete a tete, con el virrey José de la Serna. Nuevamente, no hay acuerdo, ¿no? Sigue proponiendo San Martín la monarquía constitucional, eso no lo convence a la Serna y entonces que la guerra prosiga. Pero la Serna entiende que no tiene posibilidad de mantener, ¿no?, su posición en Lima. Mira, el ejército de San Martín tenía algo así como 1000 efectivos, poco menos. Los ejércitos realistas sumaban en el Perú más de 20.000. El problema con los ejércitos realistas es que estaban desperdigados y la mayor parte de las tropas estaban en la sierra. Entonces la llegada de San Martín había digamos, sido una sorpresa. Así que el virrey decide abandonar Lima y el 12 de julio del año 1821 las tropas sanmartinianas ingresan a la ciudad de Lima, ¿no? Como puedes imaginarte, pues los entusiastas, ¿no?, lo reciben ahí abrazados, ¿no?, batiendo palmas, etc. El día 15 de ese mismo mes, se firma el Acta de Independencia, ¿no? Y por último, el día 28 se organiza la proclamación de la independencia. Se proclama la independencia del Perú en 4 plazas indistintamente, ¿no? Una, la Plaza de Armas, evidentemente que era la más importante de Lima. 2, la Plaza de Santana, que estaba en los barrios altos, hoy día Plaza Italia. 3, en la Plaza de Santana, luego en la Plaza de la Inquisición, ¿no?, que se encuentra frente al Congreso. Eso era Plaza de la Inquisición, hoy día se llama Plaza Bolívar, ¿no? Y luego en San Marcelo, si mal no recuerdo, o no, en la iglesia de la Merced, la plazuela de la Merced, que está ahí en Girón de la Unión, ¿no? O sea, la intención era que todo el mundo, o bueno, todo el mundo decimos todo Lima, ¿no?, fuese capaz o tuviera la oportunidad de escuchar la proclamación de la independencia. Pero claro, una cosa es proclamar la independencia y otra es muy distinta a ser independiente verdaderamente, ¿no? Ya además surgía el gobierno del protectorado de San Martín con algunos problemas y algunos dimes y diretes. No estaban todos del todo convencidos, ¿no?, de San Martín y de sus buenas intenciones, ¿no? A ver, durante el protectorado, por ejemplo, hay una discusión importante que se realiza en la sociedad patriótica, precisamente esta discusión entre si debía ser el Perú una monarquía constitucional o debía ser más bien una república. Defendían la primera posición, ¿no?, Bernardo de Monteagudo y José Ignacio Moreno, ¿no? Y defendían la república José Faustino Sánchez Carrión y Mariano José de Arce. Hay que aclarar que José Faustino Sánchez Carrión nunca participó activamente, ¿no?, de las discusiones y debates en la sociedad patriótica, porque él nunca fue. Lo que pasa es que mandaba cartas y luego eran leídas por Mariano José de Arce, ¿no?, hasta que Bernardo de Monteagudo dijo que no estaba permitido que la gente participara vía carta en las discusiones, y menos todavía, ¿no?, que firmaran con seudónimo, porque los escritos de ¿cómo se llama?, de José Faustino Sánchez Carrión los firmaba con seudónimo. Se creó, a ver, San Martín quería una independencia incruenta. Incruenta es decir, sin la necesidad de matar excesivamente, ¿no? Y para eso el pobre San Martín también en parte lo habían convencido, previo a su llegada, de que todo el mundo en el Perú estaba a favor de la independencia. Iluso. Y eso se lo había creído San Martín, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo consigo yo una independencia sin tanto, digamos, sin tanto esfuerzo, ¿no? Entonces es fácil, me tengo que ganar a la aristocracia, ¿no? Si yo me logro ganar a toda la aristocracia en bloque, a la aristocracia criolla, entonces dejo, ¿no?, a la aristocracia, digamos, peninsular, aislada. Así que ordenó la creación de la Banda de la Seda para las mujeres y, más importante todavía,
eh, mandó a crear la Orden del Sol para que en estas dos, sobre todo en la Orden del Sol, se incluyeran a los nobles criollos. Entonces tú le estabas diciendo a los nobles, básicamente, no importa que nosotros nos desliguemos de España, ustedes van a seguir siendo nobles, pero nobles ahora bajo el dominio del Perú. Al mismo tiempo, se envía la misión García del Río y Parisien. Es una misión con el objetivo de encontrar un príncipe europeo, ¿no? Para España. Perdón, para el Perú, ¿no? Entonces están de candidatos Carlos de Borbón, Francisco de Borbón, y se entrevistaron con Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, así se llamaba completo, ¿no? Y nos choteó, pues, alumnos, nos choteó feo. No, dijo, no nos interesa. Y luego Leopoldo se convirtió en rey de Bélgica, ¿no? O sea, que tan mal no le fue tampoco. El estatuto provisorio es el primer marco legal del protectorado y el primer marco legal del Perú independiente. Durante esta época del protectorado se nombran a los 3 primeros ministros, ¿no? Unanue en Hacienda, Monteagudo en Guerra, García Río, ministro de Relaciones Exteriores. Se escribe el himno nacional, ¿no? De la Torre Ugarte, se pone música, José Bernardo Alcedo, y se canta Mariano Merino. Rosa Merino, ¿no? Rosa Merino canta por primera vez el himno nacional en el Teatro Segura, pero en ese momento el Teatro Segura era el teatro municipal, ¿no? Fue el teatro municipal, luego pasó a ser el Teatro Forero, y finalmente a día de hoy le conocen con el nombre de Teatro Segura. Da la ley de vientres, San Martín, eso creo que todo el mundo se lo acuerda, se lo sabe, que quiere decir que declara que nadie nacido en el Perú al día siguiente, el 28 de julio, ¿no? Cuando se proclama la libertad, nacería esclavo, ¿no? Se construye la Biblioteca Nacional y, como dije, José Larrea Agüero no quiere dejar el poder, ¿no? Con San Martín se convierte en prefecto de Lima y José Bernardo de Tagle se convierte en supremo delegado. Ahí está María Parado, debe decir, Parado, así bien, de Bellido. Profe, yo siempre escucho hablar de María Parado de Bellido y que es una prócer, una precursora, pero ¿qué hizo? Bueno, María Parado de Bellido estaba casada con un montonero. Un montonero era un patita que se había, digamos, enlistado en una milicia, ¿no? O sea, un pequeño cuerpo de ejército, no de ejército, sino de tropa, ¿no? Así, informal. Entonces, ¿qué hacía María Parado de Bellido? Le pasaba a su esposo informes de la posición de las tropas españolas que habían sido mandadas a la sierra para capturar, ¿no? A estas montoneras, para acabar con estas montoneras. Y entonces le avisaba siempre, pues, María Parado de Bellido por dónde había visto a las tropas, ¿no? Por dónde se estaban desplazando. Cuando descubrieron por unas cartas que María Parado de Bellido hacía esta, digamos, labor de espía, ¿no? Fue que la conminaron a decir los nombres y la localización de los montoneros, a lo cual ella dignamente se negó, y por eso fue fusilada, ¿no? Convirtiéndose en una mártir de la independencia del Perú, ¿no? En estos tiempos también, ¿qué más? José Lamar entregó la fortaleza a los nacionales. José Lamar era el oficial peruano, realista encargado de la fortaleza, entregó la fortaleza a la causa peruana. Cochrane se terminó llevando el tesoro que había en la Casa de la Moneda y en el Callao porque no le habían pagado, ¿no? Le estaban metiendo cabeza. Luego se produjo la creación de la Legión Peruana de la Guardia y se produce la derrota en la batalla de Ica o Macacona, ¿no? Que más o menos va convenciendo a San Martín que estaba bastante difícil completar la independencia con sus propios medios, ¿no? Y por eso es que San Martín, esta campaña Puertas Intermedios es después, ¿ah? Por si acaso, pero bueno, en fin. Y por eso es que ya desde el principio hace un guiño a Bolívar, prestándole tropas para que Sucre pudiese enfrentar a las fuerzas realistas en Pichincha,
de lo cual deriva la independencia de la audiencia de Quito, que se integra a la Gran Colombia. Así que, si te preguntan en qué batalla confluyen por primera vez las corrientes libertadoras del norte y del sur, tú dirás que la batalla de Pichincha, ¿no? Ahora, tras esta batalla, Bolívar decide viajar a Guayaquil y allí se entrevista con el hombre, que le decían, ¿no? El hombre providencial que era don Simón Bolívar, ¿no? Se supone que tenían que discutir acerca de cómo concluir la guerra de independencia del Perú, ¿no? La ayuda que debía prestar y el modo como sería prestada, ¿no? Por parte de Bolívar, la forma de gobierno que se instauraría en el Perú, ¿no? Y el destino de Guayaquil, si quedaba para el Perú o la Gran Colombia. No llegaron a ningún acuerdo, ¿no? San Martín regresó a Lima un poco apesadumbrado. Repito, las tropas acantonadas en el Perú sumaban aproximadamente 20.000, los realistas. San Martín tenía apenas unos 5.000 y algo efectivos. Así que regresó, instaló el primer Congreso Constituyente, que fue presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, y se fue, ¿no? Abandonó. Además, para dejar también en claro a cierta gente que decía que él se quería hacer rey y todo lo demás, ¿no? Así que, instalado el primer Congreso Constituyente, se abolen los títulos de Castilla, nadie más sería noble en el Perú, ¿no? Y se instaura una junta gubernativa, una especie de primera versión del Ejecutivo peruano. Con tan mala suerte, además, que la primera campaña a puertos intermedios fue un total fracaso, ¿no? Lo cual inclusive, después de las batallas de Torata y Moquegua, le permitió a los realistas regresar, ¿no? Por un corto tiempo a Lima. Ahora, la derrota en esta campaña a puertos intermedios impulsó al ejército peruano a dar un golpe de Estado en contra del Congreso, ¿no? Propiciado ese golpe de Estado por Andrés de Santa Cruz, y del cual resultaría beneficiado don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, Marqués de Aulestia, ¿no? José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Primer presidente del Perú, precisamente gracias a que tras el motín de Valconcillo, ¿no? Que es el primer golpe de Estado de la historia del Perú, se hubo obligado, ¿no?, al Congreso a aceptar un presidente. Entonces llega al poder José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero organiza, ¿no?, la segunda campaña a puertos intermedios, poniendo al frente de la misma a Andrés de Santa Cruz como una especie de devolución de favores, ¿no? Durante ese gobierno de Riva Agüero se organiza, repito, esta segunda campaña a puertos intermedios, financiada con un préstamo que ha obtenido la misión García de Río y Lucien, que había viajado en Europa para encontrar un príncipe, también había ido a conseguir préstamo, ¿no? Viene con el billetón, y entonces organizan esta segunda campaña a puertos intermedios que resulta más fracaso todavía que la otra, ¿no? Porque acá resulta en una deserción, o sea, desertan gran cantidad de soldados. Tras esto, entonces, entra en desprestigio también, ¿no? Riva Agüero. O sea, el fracaso de la primera campaña de puertos intermedios, desprestigio del Congreso. Golpe de Estado, gobierna Riva Agüero. Él fracasa, otra vez, desprestigio, ¿no? ¿Quién gobierna ahora? El Congreso decide que gobernará José Bernardo de Tagle. José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, ¿no? Dirige los destinos del Perú cuando se establece la Constitución del año 1830, la primera Constitución, que es la Constitución del año 1823, que es una Constitución que no duró mucho, estuvo en vigencia en un territorio muy reducido, Lima y los alrededores, y que encima, esta sí es cómica, alumno, esto no te lo han dicho, yo te lo voy a decir. Escucha, la Constitución del 23 fue promulgada con artículos suspendidos. ¿Cómo es eso, profesor? Es como que tú digas, ¿no? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución del Perú? 206. Ya, vamos a promulgar la Constitución que entre en vigencia,
pero solamente los artículos del 1 al 20. El resto de la Constitución no entra en vigencia todavía. Bueno, eso pasó con la Constitución del 23, ¿no? También durante esta época del gobierno de José Bernardo de Tagle, Dámaso Moyano entregó los castillos de Real Felipe otra vez a los realistas. ¿Por qué? También porque no le habían pagado. Así que, visto el caos que se había generado, Sánchez Olmedo, la misión Sánchez Olmedo, decide casi obligar a Bolívar a venir. Pero Bolívar ya estaba decidido a venir en ese momento, ¿no? Ya había mandado a sus enviados, las Heras, por ejemplo, y Sucre, porque a Simón Bolívar le gustaba controlar toda la situación, ¿no? Él no quería venir cuando podía haber poderes que compitan con él. No, él quería llegar a un lugar bajo el entendido de que su palabra era la ley y se hacía lo que él decía, ¿no? Entonces, habiendo ya obrado en territorio peruano, ¿no? Tanto Sucre cuanto Las Heras, se sintió en ese sentido más libre, ¿no? Bolívar, y decidió a venir. Llega acá a bordo del Chimborazo en septiembre del año 1823 e inicia la campaña final de independencia. Acá tenemos a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponti y Blanco, que se llamaba. Y acá vemos algunas personas, vamos a decir, importantes de su historia, ¿no? Tenemos a María Teresa Rodríguez del Toro, su primera esposa, ¿no? Bueno, la única, no se volvió a casar. La más conocida de sus amantes, Manuela Sáenz, ¿no? Quiteña ella. Simón Rodríguez, su maestro, ¿no? Enseñó de todo. Y, ya habíamos dicho nosotros hace un rato, su rival, ¿no? Para protagonizar, ¿no? La guerra de independencia, que era Francisco de Miranda. Libra, previo a llegar al Perú, 3 grandes batallas, o libran en todo caso, ¿no? Previo a llegar al Perú, 3 grandes batallas. La batalla de Boyacá, que termina con la independencia de Colombia, ¿no? La batalla de Carabobo, mediante la cual se obtiene la independencia de Venezuela, y la batalla de Pichincha, mediante la cual se establece la independencia de Ecuador. Ya estando en el Perú, algunas de sus obras. José Paredes crea el escudo nacional, se define la bandera, tal como estás viendo ahí. José Faustino Sánchez Carrión se convierte en el secretario único y plenipotenciario de Bolívar. Ahí está, ¿no? Secretario único y plenipotenciario de Bolívar, como un ministro, ¿no? Se crea el diario El Peruano, que hasta ahora dura, es el diario más longevo en la historia del Perú, ha existido casi ininterrumpidamente, ¿no? Y entonces, a pesar que el contexto no es muy halagüeño, se emprende, es la guerra final, ¿no? Pero mira, ciertamente Bolívar era un tipo encantador, ¿no? Motivador, pero nunca había viajado Bolívar, digamos, a la Sierra del Perú, y se le presentaba un escenario bien difícil, ¿no? Porque tampoco tenía tropas como para derrotar al ejército completo español. Entonces, siempre se presenta una circunstancia, alguna por ahí favorable, ¿no? Y en este caso fue la rebelión de Pedro Lañeta. Porque la rebelión de Pedro Lañeta supuso que el ejército realista, de golpe, pasara de tener 20.000 efectivos a tener 10.000. Entonces, ahora tú debías pelear con uno de los ejércitos, ¿no? Que en este caso sería el ejército dirigido por la Serna, el virrey, derrotarlo y luego derrotar el ejército de Pedro Lañeta, ¿no? Pero eso era muy fácil, mucho más fácil que un ejército unificado. Así que producía la rebelión de Pedro Lañeta, se apura Bolívar y lanza sus tropas a la sierra, ¿no? Después de estar convaleciente más de un mes. El 6 de agosto del año 1824, las caballerías de los patriotas y los realistas se encuentran en la meseta de Junín, prestos a librar batalla. Son aproximadamente 1.000 jinetes por lado,
¿no? Algo más, algo menos, pero más o menos por ahí, 1000 jinetes por lado. Bolívar no participa de la batalla directamente. El día anterior a la batalla, o sea, el 5 de junio, realiza una célebre alocución en donde levanta la moral a los soldados. Para eso Bolívar no tenía igual, lo que se conoce como la famosa arenga de Rancas, ¿no? Así se le conoce. Pero en el día de la batalla no participa porque Bolívar está a retaguardia de donde se está produciendo la batalla, ¿no? Por lo tanto, quienes deciden a favor de los patriotas la batalla son Mariano de Necochea, Andrés de Errázuriz e Isidoro de Suárez. Sobre todo Andrés de Errázuriz e Isidoro de Suárez, porque la batalla, que no dura menos de una hora, 40 y pico minutos, venía perdida, ¿no? Estaba perdiendo el bando patriota. Sin embargo, hay una confusión en una orden, parece ser dada por Bolívar, que pedía, digamos, replegarse, y la orden propiamente dicha que se da, ¿no? Porque Andrés de Errázuriz, en vez de decir retirada, dice ataquen, y Isidoro de Suárez le hace caso, gira, y cargan sobre la caballería contraria, derrotándola. Es decir, que acá también es una provincia, acá también es una victoria improbable, ¿no? Pero se obtiene finalmente. Luego, Bolívar enferma, ¿no? Cae enfermo, retorna hacia la costa, otro Napoleón. Otro Napoleón. ¿Qué acabas de decir, señor? No, no puede ser. No. Tú acabas de comparar a Napoleón con Bolívar, alumno. Agradece que faltan un par de minutos para que se acabe la clase, porque si no, te doy el sermón de las 2 horas. Pero solo para aclarar. En términos de genio militar, no hay punto de comparación entre Napoleón y Bolívar. Solamente tendrías que revisar la campaña de Italia nomás para darte cuenta de que Napoleón, también en decir algo. No, en ese sentido, si por hablar se trata, Bolívar creo que está a la altura de Napoleón, ¿eh? Hablando, o sea, arengando, sí. Bueno, regresemos, para terminar, porque ya nos vamos, porque el almuerzo ya está sirviendo. Se retira Bolívar a la costa, deja encargado de culminar la guerra a Antonio José de Sucre, y se enfrenta contra el virrey de la Serna en la batalla de Ayacucho, en la Pampa de la Quinoa, al pie del cerro Condorcunca, ¿no? En el camino entre Huamanga y Huanta. Ahí está, ¿no? La Pampa de la Quinoa. En esta batalla se destacan William Miller y José María de Córdoba, ¿no? Que pronuncia aquella célebre frase de soldados, armas a discreción, paso de vencedores, ¿no? Que es, digamos, el lema que ha quedado de la batalla de Ayacucho. Una batalla que rápidamente, digamos, empieza a mostrarse favorable al bando patriota porque el virrey de la Serna es capturado, ¿no? Por eso es que al fin de la batalla se tiene que negociar la rendición, no con el virrey que está capturado, sino con José de Canterac, ¿no? Antonio José de Sucre negocia la rendición con José de Canterac. Y se firma esta capitulación de Ayacucho, que acá viene la sombra. En España algunos dicen que estuvo todo arreglado de previa cuenta, es decir, que la batalla fue una finta como para justificar la rendición de los españoles, que las condiciones ya estaban arregladas previamente, y es por eso que el Estado se compromete a pagar el pasaje de los que querían regresar, acepta, digamos, a los españoles que se querían quedar, sus negocios, sus propiedades, y además acepta también pagar la deuda, ¿no?, que había con España, ¿no? Entonces ahí está, digamos, ahí esta teoría conspirativa que dice que la batalla de Ayacucho no fue tal cosa, sino que fue un arreglo, ¿no? Porque sí, para nosotros, normalmente en la historiografía oficial, no, fue una batalla, se ganó y eso permitió que la independencia de toda Sudamérica estuviese consolidada. ¿Por qué? Porque se supone que todavía te quedaba Pedro de Olañeta y José Ramón Rodil. Pedro de Olañeta
en el altiplano. Pero a Pedro de Olañeta, la vida es así, ¿no? Él se rebela contra la Serna y luego Carlos Medinaceli se rebela contra Olañeta, partiendo definitivamente ese ejército y determinando por este motín de Tuzmula, que así se llama el levantamiento de Carlos de Medinaceli, determinando que ya no hubiese necesidad en el altiplano de librar una batalla porque se había desintegrado la resistencia realista. José Ramón Rodil fue otro caso. Duró hasta el año 1826 estacionado en los castillos de Real Felipe, ¿no? Y solamente 2 años después, ¿no? En 1826, consiguió retirarse con el resto que quedaban de españoles, que habían sobrevivido, dicho sea de paso, porque le habían pasado muy mal. Ahí murió, en los castillos de Real Felipe, murió el segundo presidente del Perú, José Bernardo de Tagle, Torre Tagle, que a la llegada de Bolívar se había vuelto a pasar al bando realista, ¿no? Como Ribagüero, que se había ido a Trujillo. La cosa fue bastante enredada, en realidad, durante estos tiempos. Tú sabes que Bolívar tuvo proyectos de hacer un país con toda América, el famoso proyecto del Congreso de Panamá, que fracasa, como terminó fracasando también el intento de hacer un solo país a través de la Federación de los Andes, ¿no? Muestra lo cual fue la Constitución vitalicia. Pero eso, alumno, ya forma parte de otro relato del que hablaremos la próxima semana. Así que te deseo un buen fin de semana, ¿no? De descanso y comer, alumnito. Hablamos la próxima semana. Bye, bye. Chao, chao.